¿Qué quiere? Ya voy, ya voy. Ya. Ya vamos a continuar entonces. Ya. ¿Estamos todos ya? ¿Sí, no? Bien. En el punto número 6 tenemos 6 y 7 y 8. Si es que ustedes se fijan, tenemos tres recipientes aquí, en donde lo que vamos a hacer es colocar, generalmente utilizamos un bowl, donde vamos a colocar todos los desperdicios, reutilizables o no. Si es que tenemos productos orgánicos, obviamente que se puedan reutilizar como cáscaras y demás, se colocan en un recipiente, y si es que no requerimos tener productos, ¿no es cierto?, para reutilizar, todos los productos orgánicos que se puedan de pronto generar o que se puedan destinar para un compostaje, se tendrían que colocar en un recipiente. De lo contrario, lo que hacemos es utilizar un bowl, que llamamos bowl de desperdicios, donde vamos a colocar, ¿no es cierto?, toda la basura o los residuos que ya no se vayan a utilizar. Esto nos ayuda a manejar mejor el tiempo, porque evitamos de alguna manera estar constantemente, ¿no es cierto?, trasladándonos de nuestro espacio de trabajo hasta el basurero para de pronto dejar, ¿no es cierto?, los residuos. Entonces siempre es importante manejar un recipiente donde vamos a colocar los residuos orgánicos, y por otro lado vamos a colocar también todos los desperdicios o la basura, para evitar tener que hacer estos viajes constantemente hacia el basurero, ¿ya? Como ustedes pueden observar también, junto a la tabla tenemos en el punto 9 un cuchillo, y sobre él, perdón, y bajo el cuchillo se encuentra un limpión, también con solución sanitizante. Normalmente los litos o los limpiones que ustedes emplean o tienen dentro de su uniforme pueden utilizarse para poder asentar, como vemos aquí, los cuchillos, o para manejar, ¿no es cierto?, todos los recipientes calientes o que quizás tengan que trasladarse. Ya no utilizamos los limpiones para limpiar como tal o para retirar residuos. Para eso utilizamos el papel, como vimos en la clase anterior, ¿ya? Siempre recuerden que los cuchillos tienen que estar con el filo hacia adentro, junto a la tabla, ¿ya? En ningún momento tienen que estar sobre la tabla o tienen que estar fuera del hito o del limpión. De esta manera nosotros podemos evitar contaminación. Como ven, entonces, en general es un poco cómo tenemos que organizar nuestros utensilios dentro de la mise en place. Y también de alguna manera lo que estamos haciendo es revisar cómo tiene que ir dispuesto, cómo colocamos, ¿no es cierto?, los elementos o los productos crudos sin procesar, y obviamente los productos que ya han sido procesados, en una correcta mise en place. No sé si es que tenemos alguna duda adicional con esto. No, profe. Todo está bien, todo está ¿Ya? bien. Ok. Profe, el Entonces, afilado del cuchillo sería una preelaboración antes de todo esto, ¿no? el afilado del cuchillo. Sí. Claro, o sea, más que preelaboración sería una, una actividad o un ejercicio que tendría que realizarse siempre antes, ¿no es cierto?, para que nuestros cuchillos puedan mantener filo y sobre todo estén en óptimas condiciones el momento de los cortes, ¿sí? Más que obviamente no es una preelaboración, es una actividad o un proceso anterior que debería ser yo a la mise en place, ¿no es cierto?, y a la cocción ya posterior de los alimentos.
Profe, y en el caso de necesitar filo en el cuchillo, porque por lo general sí se quitan su filo, ¿en dónde tendríamos que poner la chaira? No es un utensilio que constantemente tiene que estar sobre el mesón. Entonces, si es que no se tienen, por ejemplo, espacios, siempre tenemos la parte de arriba del mesón, ¿no es cierto? Donde generalmente se colocan recipientes con producto preelaborado o con producto final, en la parte de arriba de los mesones. En la parte de abajo generalmente se colocan recipientes que están vacíos, es como cacerolas, placas, tablas, eh, que ya no están siendo utilizadas o que se van a utilizar en algún momento, pero que por un tema de manejo de espacio se colocan bajo el mesón. Y sobre este también se puede colocar los estuches de los cuchillos en donde se podría tranquilamente tener la chaira, por ejemplo. ¿Sí? No necesariamente tiene que estar sobre el mesón. El utensilio que realmente sí necesita estar sobre el mesón siempre va a ser los cuchillos, el pelador, pero la chaira normalmente, como es un utensilio que tú dependes de él antes de los procesos y también puedes depender de él después de los procesos o en medio de los procesos, no necesariamente tiene que estar sobre el mesón. Ya no hay mayor problema en donde esté. Lo ideal es que esté al alcance de tuyo, ¿no? O sea, no vamos a tenerlo dentro de cajones o tal vez no vamos a tenerlo dentro de la bodega, sino lo ideal siempre es tenerlo cerca, pero no necesariamente sobre la mesa. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Ok. Bien, en la siguiente diapositiva tenemos algunas razones de por qué realizar nuestra mise en place. ¿Por qué es necesario dentro de una cocina organizarnos, ¿no es cierto?, para tener nuestra mise en place. Ya, toda cocina va a requerir, o cualquier tipo de menú, siempre va a requerir de una rutina de mise en place diaria, ¿sí? Es súper importante. Ya me pasé de más, espérense un poquito. Ya me pasé por apurado. ¿Ya? Entonces, esta mise en place siempre va a requerir un manejo correcto de cuchillos y la elección del cuchillo correcto, ¿no? Justamente en este momento estamos hablando de la chaira. Si no es un utensilio que quizás requiera estar sobre el mesón, ¿no es cierto? Requiera yo tenerlo en mi mise en place, ¿no es cierto? Puede estar tranquilamente en el estuche, puede estar en algún espacio sobre el mesón, como les decía, ¿no es cierto? Porque no es un utensilio de uso continuo. Pero en los cuchillos sí. Si es que yo voy, por ejemplo, a trabajar torneados, este corte que ya vamos a ver la próxima semana, yo voy a necesitar una puntilla. Si es que yo voy a hacer corte, por ejemplo, una limpieza de un pescado, dentro de mi mise en place tengo que colocar los cuchillos fileteadores, ¿no es cierto?, para poder realizar esta técnica. Entonces, siempre la mise en place incluye también el manejo y la elección de los cuchillos correctos. Además de eso, una correcta mise en place me permite realizar cortes a precisión, ¿no es cierto? Que exista un picado, un pelado, un torneado. Entonces, cualquier tipo de técnica de corte que yo vaya a aplicar, siempre es importante planificarla o analizarla dentro de la mise en place. Preparar las diferentes guarniciones finales para mis platos, comprensión de la terminología y del uso de las recetas que yo preveo, ¿no es cierto?, para poder cocinarlas. Me permite mantener un trabajo en equipo, buena organización, buen manejo del tiempo. Sobre todo esto es algo que se trabaja muchísimo con una buena mise en place. ¿Sí? Si es que yo tengo una mise en place completa, ¿no es cierto?, correcta, voy a necesitar y emplear menos tiempo en mis elaboraciones. ¿Ya? Entonces, es importantísimo manejar una mise en place por el manejo del tiempo, por la buena organización, por el trabajo en equipo. Si es que yo estoy trabajando con una persona, con más personas, el yo poder organizar, ¿no es cierto?, sintonizados todos, una buena mise en place, va a permitir que exista fluidez y un trabajo en equipo bonito, ¿no?, completo. El cumplimiento de las normas de sanidad y seguridad es uno de los puntos también súper importantes el momento de planificar una mise en place, ¿ya? Siempre tiene que ir todo alineado a que se cumplan las normas de sanidad y seguridad dentro de la cocina. Yo cuando realizo una mise en place,
tengo que iniciar, por ejemplo, cortando todo. El tener una correcta mise en place va a impedir que quizás en el proceso yo estoy haciendo una sopa y la sopa dice que requiero cebolla, pico cebolla y pongo la cebolla en la olla y después me dice pique ajo y de nuevo regreso a mi tabla, ¿no es cierto?, a picar el ajo y coloco en mi cacerola. No, o sea, tengo que tener todo listo, todo picado, ¿no es cierto?, todo organizado, para una vez que yo tenga todo ya, ¿no es cierto?, a punto, empezar ahí sí mis preparaciones y mis cocciones. Eso garantiza que se maneje correctamente el tiempo y que yo este, pueda sobre todo comunicarme también, ¿no es cierto?, con las personas de mi equipo. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? No, profe. Continúo. Este video es del que ya vimos los mismos. Vamos entonces a las preelaboraciones. ¿Ya? Bien, identifico yo mi mise en place, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los procesos que necesito realizar en la preelaboración? Imaginémonos que estamos yendo a realizar una sopa con alguna leguminosa, ¿ya? Una de las primeras técnicas de preelaboración que vamos a analizar dentro de las preelaboraciones en agua es la técnica de la hidratación. ¿Por qué hidratamos los productos? ¿Ya? Y espero asimismo que te mejore el audio y podemos observar este video. No se escucha, profe. Bueno, creo que no, no tuve hoy suerte con ustedes y los videos. Revisemos, por favor, en la guía. Están los enlaces para que ustedes puedan revisar estos videos por el tema del audio. Ya, si es que no se escucha muy bien. Sin embargo, es un poco para hacer dinámica la clase, ¿no? Que les coloco estos pequeños videos. La técnica del hidratado es importante utilizarla, sobre todo en leguminosas, porque como les comentaba, en un proceso de mise en place yo no puedo tener, por ejemplo, las leguminosas secas para hidratarlas o para cocinarlas de ese momento, porque ¿qué puede esto generar? Que yo necesite mucho más tiempo, ¿no es cierto? Que necesite mucho más recursos, utilice mayor cantidad de agua, el tiempo, ¿no es cierto? No voy a tener un resultado final en la sopa, por ejemplo, agradable, porque quizás la leguminosa tuvo que estar mucho tiempo cocinándose y no voy, ¿no es cierto?, a tener un buen resultado. El hecho de que yo, por ejemplo, hidrate los productos leguminosas, ¿no es cierto?, sobre todo con mínimo unas 12 horas, máximo unas 24 horas, eso garantiza que las leguminosas estén súper más blandas el momento de la cocción, ¿sí? Y que yo pueda, obviamente, beneficiarme de todas sus características organolépticas, ¿ya?
También podemos hidratar productos como pimientos, tomates secos, ya los champiñones secos son llamados los hongos de pino, ya que se encuentran, nosotros en el mercado podemos encontrar tranquilamente estos hongos de pino seco, ¿no es cierto? Creo que todos hemos probado en algún momento. ¿Si han probado estos hongos secos que venden en los comercios? A ver, Sí, Carlos. profe. Sí, justo el Carlos me responde, ya. ¿Qué necesitan estos productos? Un proceso de hidratar para poder, ¿no es cierto?, tener un producto más blando en el momento de la cocción. También tenemos dentro de los productos secos láminas de arroz, por ejemplo, que se utilizan mucho dentro de la cocina japonesa, china, ya que se tienen que hidratar con anticipación para poder utilizarlas. Y un sinnúmero de productos que se venden deshidratados y que para poderlos utilizar tenemos que justamente darles este baño de agua para poder refrescar, ¿no es cierto?, y volver al alimento a como estaba inicialmente. ¿Por qué se deshidratan los productos? Porque esto alarga la vida útil del mismo, ¿no? Aparte de eso, en algunos casos mejora incluso las características de sabor. Por ejemplo, las pasas que vieron ahí, ¿no? Las pasas también son productos que se tienen que hidratar en muchas de las ocasiones para poder utilizarlos. Entonces, ¿qué pasa cuando se hidratan, sobre todo en líquidos saborizados también? Pueden estos mejorar, ¿no es cierto?, el producto final o el sabor final del alimento. ¿Ya? Entonces, como una de las primeras técnicas de preelaboración, tenemos la técnica del hidratado. ¿Ya? Esta se realiza en agua. Vamos a seguir viendo cuáles son nuestras preelaboraciones. ¿Ya? Y tengo preelaboraciones que se realizan en sal, ¿ya? O utilizando sal. Dentro de estas podemos mencionar como la primera técnica el aromatizar. Esto obviamente se realiza con sal en la mayoría de productos que yo voy a cocinar, ¿no? Pero nos vamos a centrar en la técnica de la salmuera o el salazón o el salar y la técnica del curado, ¿ya? ¿Cómo realizo yo estas técnicas? Generalmente son técnicas que se emplean para alargar la vida útil del alimento, para mantener sus características organolépticas también. Y la salmuera o el salar yo realizo siempre utilizando una base de agua, donde voy a colocar un porcentaje de sal según el peso del alimento que quiera salar, ¿ya? Y esto me va a ayudar primero a mejorar el sabor final del alimento, porque ¿qué es lo que va a pasar en esta salmuera? El alimento va a adquirir el sabor de la sal, ¿no es cierto? Y también puedo utilizarla como método de conservación, como figura aquí estas aceitunas, ¿sí? Estamos viendo el producto que se encuentran en una salmuera, que es agua con sal básicamente, que nos va a ayudar a mantener las características organolépticas del producto, ¿no es cierto? Alargar su vida útil y mejorar el sabor por, obviamente, la cantidad de sal que yo estoy colocando dentro del agua, ¿ya? Y por otro lado tenemos la técnica del curado, que en cambio el curado se realiza en seco, ¿ya? Yo utilizo generalmente, o se recomienda utilizar, una sal en grano o una sal gruesa, porque esta tiene la ventaja de permitir que el alimento absorba solo la cantidad que requiere según su actividad acuosa, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, coloco algún alimento dentro de una base, ¿no es cierto?, de sal, y esta es sal marina, este alimento va a absorber solo lo que requiere de sal y yo no voy a tener al final un producto salado, sino más bien voy a tener justo esta textura, ¿no?, que le brinda el curado, que lo que hace es alargar la vida útil del alimento también. Generalmente se curan productos como pescados, ¿ya? Pero esto no quiere decir que dentro del grupo de los vegetales o de la clasificación de los vegetales yo no pueda emplear la técnica del curado para alargar la vida útil de los alimentos, ¿sí? Entonces, como técnica de preelaboración en sal, también utilizamos estos procesos, ¿no?, para alargar la vida útil del alimento. Profe, la carne también creo que le marinan, ¿verdad? Creo que se vende así marinada para preparaciones de parrillas y todo esto, creo, Ya. ¿verdad? Ojo, por un lado tenemos las marinadas, que justo es lo que vamos a ver este momento, ¿ya? Es el siguiente tema. Pero no confundamos una salazón o un curado
con un marinado de carnes, por ejemplo, ¿ya? Porque en el caso de los curados vamos a tener nosotros por acción de la sal un cambio en la estructura del alimento, ya si es que estamos hablando de productos cárnicos, por ejemplo, ¿sí? Cuando yo voy a marinar, voy a colocar o realizar una preelaboración para aromatizar, en el marinado yo no cambio la estructura del alimento como tal, lo que hago es permitir que se absorban los sabores, ¿no es cierto?, que estoy utilizando para la técnica del marinado, del macerado, del adobado, ¿ya? La diferencia en estas preelaboraciones que tengo yo es el uso de los ingredientes, la cantidad de grasa que yo coloco, ¿ya? Pero básicamente estas técnicas se emplean muchísimo para poder anticiparme, ¿no es cierto?, a un sabor final del alimento como tal, ¿sí? En el caso de la infusión, que también está dentro de las preelaboraciones para aromatizar, yo puedo infusionar, por ejemplo, vegetales, colocándolos dentro de un líquido saborizado y dándole muy poca temperatura para que a través de esta temperatura que se ejerce, y sobre todo se utiliza baja temperatura en vegetales porque estos son mucho más blandos o son mucho más delicados quizás que los productos cárnicos, ¿sí? Entonces lo que yo hago es colocar una base de un líquido que tiene especería, ¿no es cierto? Tiene sabores, y lo que hago es darle poca temperatura para que esta temperatura permita que se absorban ciertos componentes aromáticos al alimento, ¿ya? Entonces son preelaboraciones para aromatizar que yo aplico obviamente según el requerimiento que yo tenga en mi receta o tenga en mi requerimiento del menú, ¿ya? Preguntas. Profe, nosotros vamos a realizar algo de estas preelaboraciones de aromatizar, macerar y todo esta cuestión. O solo nos llegaría, por ejemplo, en el caso de que tengamos que preparar algo, nos llegaría ya macerado o adobada las carnes en este caso, ¿no? A ver, nosotros ahora vamos a centrarnos, y si bien vamos a empezar haciendo elaboraciones como sopas, salsas y demás, es importante porque cuando estemos, por ejemplo, realizando cocciones de vegetales o estemos realizando las guarniciones, habrán técnicas de las preelaboraciones que tengamos que aplicar, ¿sí? Entonces, sí es importante que ahorita nosotros hagamos una conceptualización de todos estos términos, de todas estas bases de cocina, para que incluso sean ustedes posteriores, ¿no es cierto?, quienes elijan qué tipo de preelaboración o qué técnica voy a tener que aplicar en los productos y de esa manera poder mejorar los procesos, ¿sí? Constantemente nosotros iremos aplicando las técnicas y es por eso que trato de este momento abarcar, digamos, toda la parte teórica para que luego cuando vayamos ya, entremos en la cocina, vayamos identificando y ustedes vayan de alguna manera adecuándose, ¿no es cierto?, a estos procesos y sepan cómo tenemos que realizarlos. Entonces, toda esta información que yo les estoy dando en este momento, igual ustedes, por favor, les pido que las profundicen en la guía de estudio que tienen cargada, ¿ya? Aquí tenemos, de pronto yo les estoy describiendo algunos consejos adicionales, el momento de poder realizar todas estas preelaboraciones. Pero ojo, ¿no? O sea, según como nosotros vayamos avanzando, cuando vayamos confeccionando nuestras fichas técnicas de las recetas que vamos a hacer, iremos colocando, obviamente, dentro de todas la estructura, digamos, de nuestra ficha, los procesos que tenemos que ir realizando, ¿sí? Para que ustedes se vayan familiarizando de esta manera y que más adelante, cuando ya estemos en los siguientes niveles o cuando estemos dentro de nuestra vida profesional, podamos organizar nuestro trabajo, sepamos, ¿no es cierto?, qué procesos necesitan o requieren más tiempo y que podemos trabajarlos con anterioridad, ¿no es cierto?, y poder obtener mejores resultados, ¿ya? Sí, vamos a hacerlo, obviamente, ¿no? O sea, les estoy dando la parte conceptual, iremos haciendo esto como avancemos con las clases. Ok, tengo preelaboraciones también, entonces, ya luego de ver las que utilizo para aromatizar, algunas preelaboraciones que se realizan en frío, ¿ya? Que es importante en ciertos procesos aplicar pues estas técnicas, porque obviamente cada una tiene su finalidad, ¿no? Por ejemplo, yo licúo y tengo una preelaboración en frío, dentro de eso tengo la técnica de licuado,
porque siempre es importante también que si es que yo estoy realizando sopas, estoy realizando salsas, dentro de la mise en place, yo planifique, ¿no es cierto? Si es que voy a tener productos licuados, si es que voy a tener que utilizar globos, si voy a tener que utilizar cernidores o chinos, ¿no es cierto? Si voy a tener que utilizar algún aparato electrónico como una licuadora, un mixer, un robot de cocina, para poder realizar los procesos, ¿ya? El empanizado y el rebozado también es una preelaboración en frío que yo realizo. Hay que tener mucho cuidado cuando voy a realizar frituras, por ejemplo, de productos vegetales. Siempre es importante que estos tengan algún tipo de rebozado, ¿no es cierto? Una cobertura que en la fritura pueda ayudarlos a producir este sabor y esta textura crocante que es lo que yo quiero lograr. Ya, normalmente un empanizado y un rebozado no es algo que yo hago este momento, es algo que requiere un tiempo de reposo para que el momento de la fritura yo pueda tener excelentes resultados, ¿ya? Habíamos hablado ya en la mise en place del picado y el triturado, siempre es importante que estos procesos se realicen en la mise en place, no los voy realizando en la marcha, lo que hago es trabajar todo esto dentro de la mise en place para que luego, cuando esté realizando las cocciones, pues pueda utilizar mejor los tiempos. Hay ciertos alimentos, ciertos vegetales que tendrán que tener también un proceso de deshidratación para poder ser utilizados. Yo, si es que voy a emplear, por ejemplo, tomates secos dentro de mi receta, no los voy a deshidratar en este momento, ¿no es cierto? Voy a tener que realizar esta preelaboración con anticipación para poder tener un resultado ideal en el producto. La técnica del atado también se utiliza mucho, no solamente para atar productos vegetales dentro de los preelaboraciones o de los procesos que hacemos para los productos cárnicos. Está la técnica del atado, de hecho yo puedo realizar bridados en los productos, en los géneros cárnicos, como una técnica, ¿no? Para poder mejorar su forma, mejorar incluso su sabor, porque en el interior puedo colocar alimentos para que saborice y demás. Dentro de los vegetales yo ato los productos, sobre todo antes de las cocciones, para poder favorecer una cocción uniforme. Por ejemplo, los espárragos yo los ato antes de cocinar. ¿Para qué? Para que yo pueda cocinarlos de forma homogénea, ¿sí? Los tallos primero, luego puedo dar la vuelta para seguir o continuar con la cocción. Ya, entonces, son pequeñas técnicas, pequeñas recomendaciones que hacemos nosotros para poder, de alguna manera, pues, emplear menos tiempo, ser más eficientes, trabajar más organizados, más ordenados. Todas estas preelaboraciones son técnicas que yo tendré que identificar en mi mise en place, ¿no es cierto? Para poder, analizo mi receta para ver cuáles son las preelaboraciones o los procesos que tengo que aplicar y de esa manera vaya fluyendo el trabajo. Si es que yo no tengo una mise en place, siempre voy a tener tiempos muertos, voy a tener espacios donde no tengo nada que hacer o me va a faltar el tiempo, ¿no es cierto? Porque no pensé quizás en los procesos anteriores, ¿no es cierto?, a las cocciones. Además que una correcta mise en place también me permite a mí identificar o hacer una hoja de ruta mental que donde yo pueda distinguir cuáles son los procesos que primero tengo que realizar, ¿no es cierto?, frente a otros que requieren menos tiempo. La semana pasada yo tuve una clase, por ejemplo, con los chicos de quinto nivel. Nosotros con los chicos en quinto nivel hacemos en las 4 horas de trabajo, elaboramos 2 menús, ya de los diferentes países que estamos tratando este momento. Entonces teníamos, por ejemplo, dentro de las elaboraciones, el hacer una sopa y hacer un cheesecake. ¿Qué hubiesen hecho ustedes primero? ¿O qué preelaboraciones hubiesen trabajado antes ya para poder lograr estos dos productos dentro de mi menú? A ver, aquí El cheesecake antes. no es cierto, el cheesecake. Pero es algo que no necesito yo, no es cierto, tener un estudio así como muy profundo en cocina para identificar que el cheesecake va a requerir más tiempo, porque hicimos incluso un cheesecake frío, entonces es un cheesecake que necesitaba tiempo en refrigeración para poder tener la textura deseada y demás. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que iniciamos los procesos y ellos empezaron primero a hacer la sopa. Cuando ya tenían hecha la sopa, recién en ese momento empezaron a hacer el cheesecake. Entonces, obviamente, eso entorpece el trabajo, ¿ya?
porque quizás en los tiempos en donde yo ya tenía el cheesecake, ¿no es cierto?, procesado, yo luego de eso, o en medio de eso, podía hacer las preelaboraciones para la sopa, ¿verdad? Yo organizo mi trabajo. La mise en place me ayuda para eso, para yo identificar cuáles son las preelaboraciones, cuáles son los procesos, ¿no es cierto?, que tengo que realizar con tiempo y de esa manera poder tener un resultado mucho más efectivo al final, ¿no es cierto?, en la cocina o en la elaboración de estas recetas. ¿Ya? Y las últimas preelaboraciones que vamos a revisar el día de hoy son las preelaboraciones en calor, ¿ya? Normalmente estas preelaboraciones se realizan cuando yo tengo que tratar algún tipo de vegetal para mantener sobre todo las características de color, ¿sí?, y textura dentro de los mismos. Por ejemplo, hablábamos de la clorofila que yo tenía, ¿no es cierto?, en los productos verdes. ¿Sí se acuerdan cuando hicimos la clasificación por colores de los vegetales? ¿Sí? Sí, Ya. ¿Qué pasa con los verdes que tienen esta clorofila y que yo necesito mantenerla en la cocción o en los productos que yo voy a elaborar? Yo empleo, por ejemplo, en hojas verdes la técnica del escalfado o del blanqueado. ¿Para qué? Para mantener las características de color durante más tiempo en la cocción. Entonces, ¿qué hago? Por ejemplo, la técnica del escalfado, el blanqueado, dice que yo empleo agua caliente a punto de ebullición, donde voy a ingresar el alimento, ya este alimento por la baja, o sea, obviamente entra frío, ¿no es cierto? Baja la temperatura del líquido. Yo debo esperar hasta que la temperatura de ebullición vuelva al líquido donde estoy blanqueando, y este momento yo retiro el alimento y le doy un baño de agua fría o agua con hielo. ¿Para qué? Para cortar la cocción. Si yo hago esta función o cumplo con este proceso en las hojas verdes, por ejemplo, eso va a garantizar que la clorofila se mantenga por mucho más tiempo en las hojas y que me pueda brindar luego un color mucho más intenso, ¿no es cierto?, en las preparaciones. La técnica del marcado, del dorado, del sellado, si bien se aplica muchísimo dentro de los géneros cárnicos para mantener la forma, para mantener los jugos dentro, los vegetales también se tienen que marcar y dorar. Ya cuando yo, por ejemplo, preparo sofritos, ya marco y doro. ¿Para qué? Para que exista este cambio en el sabor. Ya vamos a ver las siguientes clases, los sistemas de cocción, y vamos a ver cómo nosotros podemos hacer que los sistemas de cocción cambien ligeramente el sabor final que tiene un alimento, ¿sí? Entonces, súper importante poder definir cuáles son las técnicas correctas, idóneas, para cada uno de los vegetales y cada uno de los procesos que yo voy a realizar, ¿ya? Entonces, dentro de los vegetales o de la clasificación de los vegetales, también se utiliza muchísimo la técnica del sellado para poder mantener los jugos de los vegetales dentro de el mismo alimento, ¿ya? Entonces, lo que hago es darle un choque térmico gracias al calor del aceite, de la grasa que yo tengo dentro de mi sartén. Ya este choque térmico del alimento va a permitir que yo mantenga todos sus sabores y todos sus jugos dentro del alimento, porque al sellar yo lo que estoy haciendo es formando como una capa impermeabilizadora, que lo que va a hacer es ayudarme a mantener todos esos ápidos, esos sabores, esos jugos dentro del alimento, ¿ya? Entonces son preelaboraciones que hemos revisado un poquito para que vayamos familiarizándonos, ¿no es cierto?, con toda esta terminología, nos vayamos familiarizando con las preelaboraciones o las técnicas previas a las cocciones que vamos a realizar, ¿ya? ¿Alguna pregunta más, por favor, que tengamos hasta aquí? Ya nos queda un poquito tiempo. ¿Cuál es profe, la diferencia entre escaldar y blanquear entonces? ¿Cuál es la diferencia entre el escaldado y el blanqueado? Ya, vamos a ver. Les voy a colocar en las preelaboraciones que tengo en la guía, ¿ya? Normalmente lo que nosotros hacemos o aplicamos
Ya ves, déjenme llevarles acá. Ya. A ver, justo estoy en estas preelaboraciones. A ver. ¿Qué página es? Es la página 54, ¿ya? Aquí tenemos justamente estas técnicas de preelaboración en caliente o con calor que yo realizo, ¿ya? Y la técnica dice que el blanqueado me sirve para limpiar al alimento de algunos sabores desagradables o impurezas. Y la técnica del escaldado, ya la realizamos o la aplicamos cuando yo quiero justamente mantener ciertas características de este color, de sabor en los alimentos. ¿Para qué me ayuda? A mantener la forma, la textura. Aquí, por ejemplo, empleamos justamente las hojas para poder mantener la clorofila, ¿ya? Cuando nosotros aplicamos la técnica del blanqueado y el escalfado en las primeras elaboraciones que realizamos, caramba, es que no puedo compartir, ¿ya? Nosotros blanqueamos, por ejemplo, los huesos para poder retirar cualquier tipo de impureza o sabor desagradable, ¿ya? Cuando yo hago un escalfado, utilizo básicamente un agua con sal para poder, de alguna manera, pues, mantener ciertas características de forma, de sabor, ¿no es cierto? Y de color, en el caso de las hojas verdes, de los productos como las zanahorias para mantener los carotenos o este pigmento amarillo. También puedo escalfar para poder extraer colores también, ¿no es cierto? Y de esa manera, pues, tener un producto con mejores características también. No les puedo compartir. No sé si es que abrieron sus guías. La tenemos abierta por ahí. ¿Me escuchan, chicos? Hola. Sí, profe. Ya, no sé. Sí, profe, dijo la página 54, pero o sea, ¿en dónde está eso? ¿Dónde está? Sí. A ver, les voy a mostrar dónde está. Por eso les decía que trato de organizarles de la mejor manera la plataforma para que puedan acceder a eso. Tanto en la unidad 1 como, bueno, en la unidad 1 que está habilitada, ustedes tienen un documento, incluso está una fotito que dice guía de estudio. Profe, pero solo lleva la página 45. A ver, déjenme revisarles. Solo está hasta la 45, me dicen. Sí. Voy entonces ahora a actualizarles si es que está solo hasta la 45. Déjenme ver entonces hasta dónde tiene. A ver, aquí tengo la guía. O sea, que tiene que estar hasta los costes. ¿Puede ser? No creo. Está hasta unas fichas de estándar y de ahí ya solo está bibliografía. ¿Unas qué dices? ¿Unas pizzas? Justo en ese que dice guía. Formato de fichas, estándar de receta, dice la última hoja que Exacto. nos dio.
Hasta la clasificación de A ver, ya vegetales. les voy a revisar la guía y actualizarles el documento. Ahí aquí está. Voy a revisarles si está de actualizar, tal vez el documento está solo la primera parte de la unidad 1. ¿Puede ser? Sí, está solo hasta la clasificación de vegetales en realidad. Ya. Entonces tengo que actualizarles la unidad número 2. Ya. Les voy a actualizar ahora mismo justo estoy abriendo el documento que está en este momento para verificar hasta qué contenido está. Entonces, si me dicen que está esta clasificación de vegetales, entonces solo tenemos la unidad número 1. Ya, entonces les voy a actualizar la unidad número 2 para que ustedes puedan tener acceso ahora. Ya, y puedan leer justamente esta parte ya de preelaboraciones que está dentro de la unidad número 2. Sí, efectivamente, ahorita vi que está hasta la referencia bibliográfica del libro que les di, ¿no es cierto? Ahora, hasta ahí al final hay un test, nada más. Exacto. Ya, entonces ahora mismo les actualizo la guía con la unidad número 2 y para que ustedes puedan tener el acceso, ¿ya? Y puedan revisar esta información. Ahora, chicos, por favor, para la siguiente clase necesito que para el día lunes que tenemos la clase presencial ya, ustedes puedan revisar los costes que vamos a realizar. En esta unidad, justamente en la unidad número 2, ya tienen ustedes una descripción bastante profunda de cada uno de los costes, ¿sí? Que vamos a realizar. Además de eso, les he de colocar un documento para que puedan ustedes también revisar la información aquí y para el día lunes poder hacer la clase de esta manera. Yo les entrego producto, ustedes van a poder ejecutar obviamente ya bajo una demostrativa, ¿no? Yo les demuestro la técnica, cómo tenemos que realizar el coste y ustedes van a tener que realizar estos costes y presentar al final una bandeja, ¿no es cierto?, indicando cómo les salió y cómo realizaron ustedes cada uno de estos costes. ¿Qué vamos a hacer con estos costes o parte de estos costes que ustedes trabajen? Vamos a elaborar unos fondos, ¿sí? Todo este material visual de los fondos, inclusive, yo les voy a compartir en esta guía, ¿sí? Además de eso, tendremos o utilizaremos un infocus dentro de la clase práctica que tenemos para que ustedes puedan ir observando ya también algunas fotografías o algunos resultados que podemos nosotros llegar a tener, ¿no es cierto?, con el trabajo. Ya, me hubiese gustado muchísimo el día de hoy avanzar un poquito más con toda la información, pero realmente me quedan muy cortitas las 2 horas. Entonces, es por eso que les pido que revisen el material, por favor. Estas clases que yo estoy dándoles ahora igual están grabadas, por favor, van a estar dentro de la plataforma. Entonces, no tienen realmente razón para no revisar la información, tienen muchísimo material y como vayamos ya adaptándonos a estas clases prácticas también, yo iré dándoles información para que no se me cansen y no se me renieguen, porque si con tanta información capaz me van a decir, no sé, veros demasiado, no aprendo nada. No, la idea es que ustedes revisen el material con anticipación, vengamos a las clases prácticas, en estas clases teóricas consultemos o hagamos preguntas, dudas, resolvamos dudas que tenemos de la información que ha sido cargada y con eso vamos a avanzar. Ya, porque realmente las 2 horas es muy poquito para poder abarcar todo el material teórico que tenemos. Ya. Eso, muchachos. Entonces, lo que sí les voy a dejar es lectura hasta el día lunes, ¿sí? Revisión de material hasta el día lunes. Y vamos a desarrollar la clase práctica ya el día lunes. Y cualquier situación que no avancemos a coordinar, de pronto el día lunes o nos quede dudas, el próximo día jueves, pues igual vamos a poder revisar, ¿ok? Ya, profe, gracias. Ya. Nada, les deseo que tengan una feliz noche. Les voy a cargar las clases apenas a mí se me reproduzcan. Y nada, desearles un excelente fin de semana. Traten de revisar el material, por favor. Cualquier duda, me comentan. No revisé quién fue quien armó el grupo de WhatsApp.
pónganle una fotito para que ya no se vea tan así funesto este grupo, ya algo más atractivo para que, bueno, que entremos en onda todos y que podamos utilizar el grupo con un excelente beneficio, ¿ya? Eso. ¿Ok? Ya, profe. Ya, espero que hayan aprovechado la clase de hoy y nos vemos el día lunes. ¿Estamos? Gracias, profe. Gracias. Chao. Ya, profe. Yes.